Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo información de esta bella y bonita planta que no pasa desapercibida por las flores, en forma de campanita, muy olorosa, muy decorativa y da gusto salir al patio y encontrarte con este olor, que es a mí me recuerda al olor de las azucenas. Bueno, pues estamos ante una planta herbácea, caducifolia, porque pierde sus hojas tras la época de floración y queda como en reposo. Es decir, ella se reproduce a partir de una estructura vegetativa que es como un tallo engrosado, modificado, que se llama cormo. Y es un tipo de reproducción asexual. Entonces, esta planta la vamos a tener que dejar sin regar durante un tiempo. A continuación yo os explicaré cómo son los cuidados, ¿vale? Bueno, deciros también que en algunos lugares se conoce como la flor de San José o también como flor de pan con manteca. Yo popularmente las conocí siempre como palmiras, pero su nombre científico es Fresia alba y pertenece a la familia de las iridáceas. Bueno, siempre estoy haciendo referencia a reproducción sexual y reproducción asexual en plantas y he creído oportuno hacer un esquema muy sencillito para que se entienda mejor cómo es la reproducción asexual en plantas. Bueno, deciros que en plantas es común, es decir, la suele además compaginar con la reproducción sexual. Sin embargo, en animales es una reproducción poco común. La podemos encontrar en las estrellas de mar y en algunos gusanos como las planarias. Bueno, pues comentaros también que en la reproducción asexual partimos solamente de un individuo o parte de ese individuo, como mínimo una célula, y la descendencia que sostiene es genéticamente idéntica. Eso es una desventaja con respecto a la reproducción asexual, que genera mucha variabilidad genética. Y con ella nos hace falta dos células o gametos que provienen de los diferentes progenitores. Bueno, pues la reproducción asexual, la primera que podemos encontrar es la reproducción por esqueje, que es la que más solemos hacer porque es muy sencillita. Tenemos que coger un trocito de planta exuberante, fuerte, que tenga al menos 2 nudos para que a partir de esos nudos puedan crecer las yemas. Mirad, aquí tenemos una yedra, a partir de otra planta, cogí 2 trocitos y ya se ha reproducido, ya ha echado hojas nuevas. Luego, esto es muy sencillito de hacer, y tales plantas se prestan mucho a hacerlo, por ejemplo, casi todas, pero el rosal, los geranios y las begonias. Aquí os quiero mostrar unos esquejes de rosales que planté y todos han enraizado y todos están brotando. Fijaros cómo salen las yemas con sus nuevos brotes, los brotecitos más jóvenes. Allí hay otro, lo voy a enfocar mejor. Y esto de aquí también es una planta que he multiplicado por esqueje, que es un pacífico. Luego estas dos plantas también se prestan mucho a ser reproducidas por esqueje. Y aquí planté unos bulbos de narciso y están ya creciendo, esperando a que eche su flor. Bueno, el otro tipo de reproducción que tenemos es a partir de estructuras subterráneas, que realmente son tallos subterráneos modificados, que se encuentran, que a nosotros a priori nos da una sensación de que es una raíz gordota, pero no es, son tallos modificados. El primer tallo que encontramos son los bulbos, que pueden ser tunicados o imbricados. Los tunicados, a partir de una base central se disponen las hojas carnosas, que suele acumular sustancia de reserva, tal es el ejemplo en la cebolla, y los imbricados son que se disponen las hojas a modo de teja de un tejado, como por ejemplo los lirios. También deciros que hay bulbos de otoño y bulbos de primavera. Los bulbos de otoño los plantaremos en otoño y obtendremos la floración entre enero y marzo. Entre enero y mayo. Por ejemplo, los narcisos, también los tulipanes, etc. Y después tenemos los bulbos de primavera, que los plantaremos en primavera y obtendremos la floración desde marzo a julio. Tal es un ejemplo típico, son los nardos y también
ejemplo típico de bulbo sería los gladiolos, que es lo que voy a hacer, la plantación que voy a hacer a continuación. Bueno, por otro lado, también hay otra forma de reproducirlo, que son cormos, que son también sustancias, o sea, son estructuras ensanchadas, que son como una sustancia de reserva. El caso típico que nos ocupa en este vídeo, que es la fresia. La fresia se propaga por cormo, se reproduce por cormo. Después tenemos también por rizoma, que sería un tallo engrosado, del que le puede salir, que crece paralelo al suelo, subterráneo, perdón, y que puede tener raíces adventicias, por donde se va agarrando también. Y un caso típico, el jengibre. Y después lo tenemos, el último que tenemos sería por tubérculo, que puede tener una o varias yemas. De cada yema pues saltar una nueva planta. En los tubérculos también son como una sustancia de reserva y como todo el mundo conoce, hay un tubérculo del que nos alimentamos de él, como por ejemplo la patata. Y ya la última parte, o el última reproducción asexual que me queda sería por estolones. Los estolones son tallos rastreros aéreos que crecen paralelos al suelo y que empiezan a producir una nueva planta. Fijaros, aquí tenemos una planta típica que hace esto, que son las cintas. En otros lugares se conoce como lazos de amor, o mi amiga, por ejemplo, las conoce como Carlos V. Por eso es importante nombrarlas y hacer referencia siempre al nombre científico. Fijaros, aquí tenemos el estolón que sale paralelo al suelo, suele ser rastrero. Cuando lo toca el suelo, pues en raíces ya ha generado una nueva planta. Nosotros podemos quitar ese trocito, ese hijito, y plantarlo en una nueva maceta. Mira, también hay otra planta que hace esto, que es muy popular ahora, que es la fresa. La fresa también se divide por estolones. Espero que con este esquema haya quedado más claro la reproducción asexual en plantas. La simbología de esta flor tiene que ver con la amistad, con la reflexión, pero también con la inocencia. Se recomienda utilizarla en celebraciones de bautizo. ¿Quiénes son más inocentes que esos niños recién nacidos y que se van a bautizar? Pero también por su olor tan bueno y por esa fragancia que desprende, pues es muy utilizada en ramos de novia. También la industria de la perfumería la utiliza para fabricación de perfumes y para aceites esenciales. Mirad, os voy a mostrar el colorido que tengo ahora mismo en mi patio, en una parte de mi patio. Es que esta época es maravillosa. Las flores, como comentaré después, pues se disponen en unas inflorescencias que se llaman en espiga. Del pedúnculo sale ese ramillete de flores y además que van abriendo poquito a poco. Estas que tengo aquí todavía no han abierto. Aquí abajo tengo la sedum, que ya está acabando su época de floración. Mira esta que bonita también. Las alegrías de la casa que han empezado a florecer. Es lo que tiene esta época. Otra curiosidad de esta planta es que se utiliza como flor cortada para formar ramos de flores en las fiestas rumanas. Los chicos entregan ramos de fresia a las chicas rumanas y la verdad que te regalen un ramo de fresia puede ser lo más maravilloso, porque huelen, vamos, maravillosamente bien. Deciros que esta planta es originaria de Sudáfrica, concretamente de la Ciudad del Cabo. Pasamos ahora a hablar de los órganos de esta planta. Nos tenemos que imaginar las raíces dentro de la maceta, el tallo en forma de cormo, del que salen las hojas ensiformes, alargadas de hasta 50 centímetros y 1 centímetro de ancho. Y empiezan a brotar las flores en forma de espigas florales. Todo se dispone en una fila. Hay espigas que están formadas por 6 flores, otras están formadas por 5.
Las flores que abren antes son las más cercanas a la planta y las más distales son las que abren después, en último momento. Una vez que va emergiendo las hojas, van adoptando en la maceta, en el tiesto, en el arriate, en forma de abanico. Por eso es aconsejable ponerlas, introducirlas más para adentro cuando plantemos el cormo, para que las hojas queden más tiesas. Bueno, como curiosidad de esta flor no tiene diferencia entre su cáliz y su corola. Solamente está formado por un perigonio y a las piezas del perigonio, concretamente son 6, se le llaman tépalos. Después va a tener también, esa sería la parte protectora de la flor, y la parte reproductora estaría formada por los estambres que están libres y el estilo que tiene forma de hilo y se divide en 3 ramas bífidas. Luego fijaros qué bonita está. Mira, podemos ir también prolongando en el tiempo la plantación de los burgos para que vayan floreciendo paulatinamente y no nos florezcan todas a la vez, como podéis estar observando aquí. Es decir, en esta planta están abriendo ahora y esta que tengo ahí pues ya he abierto varias espigas. Pasamos ahora a describir cuáles son los cuidados de esta planta. Comenzamos por el riego. Es una planta que tras el periodo de hibernación, vamos a llamarlo así, el periodo donde no se deja de regar, donde el cormo está en reposo, la sacaremos para el 15 de octubre, para el día de Santa Teresa, y empezaremos a regarla. Mira, es importante regarla solamente una vez a la semana, pero cuando ya empiezan a emerger las hojas y después empiezan a florecer, hay que aumentar la frecuencia de riego y regarla 2 veces por semana. Bueno, después en cuanto a la exposición, ¿dónde la colocaremos? Pues esta planta es recomendable en zona de semisombra, es decir, que le dé un poquito de sol, porque si le da más cantidad de sol, empieza antes la floración. Entonces, en un lugar adecuado sería en lugar de semisombra, para que no con un sol intenso, pero sí, en esta época del año tampoco el sol está muy fuerte. Entonces agradece el sol para que empiece la floración. ¿Necesitará abono la planta? Sí, un abono universal les viene muy bien. Le beneficia tanto a las flores para que crezca con más fuerza y a las hojas para que crezcan sanas. Como sabéis, me gusta el abono líquido. Le suelo echar un poquito en el agua de riego una vez a la semana. ¿Qué características debe cumplir el suelo donde está plantado los cormos? La característica principal es que esté suelto para que el agua drene bien y no se quede atascada. Y es aconsejable hacerle un cambio de tierra una vez al año. Es decir, cada vez que sembremos los cormos debe ser un sustrato nuevo. En cuanto a las plagas, deciros que esta planta desde que la tengo nunca la había atacada por ningún insecto ni ningún tipo de plaga. Pero sí he leído que fácilmente le puede atacar los tríops, que son unos insectos, pulgones, también otro tipo de insectos, y caracoles y babosas. Como ya he comentado en otros vídeos, para evitar los tríops y los pulgones, le podemos poner un poquito de tierra de diatomea. Si no tenemos un insecticida normal, les viene ideal. Y para caracoles y babosas utilizaremos cáscara de huevo parcialmente triturada, para que no se acerque. La pondremos en la tierra y listo. Y en cuanto a temperatura, deciros que prefieren climas templados. Poda no necesita esta planta. En cuanto a la multiplicación de esta planta, por semilla es muy complejo. Lo más fácil es hacerlo por división de cormo. Aquí otra fresia en amarilla. Yo las he visto también en roja y amarilla. Esa no la tengo yo. Y huelen igual de bien. Empezaron a florecer por el 15 de febrero más o menos.
y ya casi tengo todas las inflorescencias abiertas, ¿eh? Nosotros podemos ir jugando con la floración. Ahora sería adecuada meterlas dentro de casa para que vayan perfumando nuestra casa. ¿Cómo guardamos los cormos? Bueno, os tenéis que imaginar que cuando la planta termine de florecer, le durará un tiempo las hojas verdes, pero después las hojas se tornarán amarillas. Entonces, mientras tanto, estaremos regando. Pero en el momento que nosotros veamos que las hojas empiezan a amarillear, ya tenemos que dejar el riego. Tenemos que paralizar el riego. Y hay dos formas de conservar los cormos. Mirad, yo os voy a contar primero la otra forma y después os explicaré cómo lo hago yo. Y la verdad, comentaros que me ha surtido bastante efecto, porque de hecho, que de aquí quiero mandar un saludo. Esta planta la tengo gracias a mi tía Ana Mari, que me la regaló, y desde que me la regaló ella me regaló una planta y ya la he dividido 5 veces. Una incluso se las he regalado a una amiga mía. Entonces yo os cuento cómo lo hago yo, ¿vale? Entonces la primera forma es dejándolo en la maceta, es decir, una vez que veo que las hojas están amarillas, pues corto el riego, es decir, paro el riego y dejo que la maceta se seque y la guardo. Es decir, o la puedo guardar en el interior o la puedo dejar en una zona de la casa donde sepa realmente que está ahí, para que nunca se riegue, porque el riego se tiene que reanudar en octubre, con las primeras lluvias. Entonces, por ejemplo, mi hermana lo ha hecho así. ¿Y cómo lo hago yo? Pues mira, os lo cuento. Lo primero que hago es, yo dejo que la planta esté totalmente seca, es decir, yo he dejado de regar en el momento que yo he visto las hojas amarillas. Es importante dejarla con las hojas verdes, porque mientras están haciendo la fotosíntesis están alimentando al cormo, y se están además dividiendo. Entonces, una vez que ya todas las hojas se han amarilleado, se van a caer fácilmente, se desprenden, yo no las tengo ni que quitar porque nada más haciendo así se vienen conmigo. Y lo que hago es tamizar los cormos, de manera que separo el estiércol del cormo y con una brochita los voy limpiando. Tengo preparados los cartones de huevo que tienen solapa y los voy colocando ahí, pero previamente le he puesto una camita de serrín, y empiezo a poner los cormos ahí liados en papel de periódico. Luego, fijaros, con el serrín, el papel de periódico y el cartón, me aseguro de que ningún hongo vaya a entrar a esos cormos, ¿vale? Entonces, en el momento que llegue, eso se guarda, yo lo guardo en un mueble que tengo dedicado para guardar los bulbos, los cormos y las plantas que no, por ejemplo, este tipo de planta también. Entonces, en el momento que empiezan las primeras lluvias, que no sé, a mí siempre me han inculcado que para Santa Teresa se reanudaba el riego. Entonces lo que hago es hacer un reparto equitativo de los cormos que tengo en maceta. Y nada, y ya empiezo otra vez a regarlas y se vuelve a repetir otra vez el ciclo. Si queréis, ahora os voy a enseñar cómo se planta un bulbo, para que lo tengáis, o sea, para que veáis cómo lo hago realmente. Voy a proceder a la hidratación de unos bulbos que he comprado. Pensaba que había comprado de bulbos de gladiolo, pero son de nardo, Entonces, es importante hidratar todos los bulbos antes de sembrarlo. Lo vamos a tener sumergidos en el agua unas 24 horas para que se hidrate y emerjan fuertes y sanos. Después, cuando vayamos a proceder a la siembra, vamos a plantar cada uno en una maceta para que no haya competencia entre ellos y para que se desarrollen bien. Y solamente lo vamos a echar una cubierta de unos 3 deditos de sustrato universal y ya vamos a poner directamente los bulbos, porque el tamaño que alcanza la planta es de 1 metro. Entonces, si lo ponemos muy cercano a la superficie, cuando crezcan las hojas
van a caerse para los lados. Entonces es mejor plantar el bulbo en profundidad. Y nada, lo vamos a dejar aquí 24 horas. Vamos a proceder a la plantación de los bulbos, que los tengo aquí en agua todavía. Lo vamos a sacar y lo vamos a introducir en esta maceta. Mirad, he hecho 2 agujeros y le pongo el resto de cerámica para que no se salga el estiércol. Tapo bien los agujeros y ahora vamos a poner la tierra, como he dicho, unos 3 deditos, más o menos, porque va a alcanzar 1 metro de altura, entonces lo vamos a poner más bien en el fondo. Es un bulbo de primavera, entonces su floración se producirá desde marzo hasta julio. He introducido sustrato universal, como podéis fijaros, hasta la primera mueca. Y lo vamos a meter ahora el bulbo. Vamos a introducir el bulbo. Siempre la raicilla hacia abajo. Y ahora vamos a empezar a echarle el sustrato universal. Como podéis comprobar, está toda cubierta la maceta. Vamos a proceder de igual manera con el otro bulbo. Lo vamos a poner en otra maceta diferente. Y ahora lo tenemos que colocar a pleno sol. Y riego abundante. Yo voy a regar 3 veces en semana. Y guardarlos, pues a lo mejor cuando ya se sequen las hojas, por lo mismo hago un vídeo enseñando cómo guardo los cormos, ¿vale? Nada, solo me queda que deciros que si os ha gustado el vídeo, que me regaléis un like, que si no estáis suscritos a mi canal, que os suscribáis y que tenéis muchísima más información en mi blog, que ahora mismo no voy a colgar toda la información porque no tengo medio hecho el artículo, pero en el momento que esté listo ya yo lo comunico por Facebook. Bueno, pues nos vemos en el próximo vídeo.